El derecho mercantil tiene sus raíces en la antigüedad, pero su forma moderna se desarrolló a partir de la Edad Media. En la Edad Media podemos encontrar los gremios. Las primeras normas comerciales surgieron de las costumbres y acuerdos entre los gremios comerciantes. También encontramos los consulados del mar. Este código marítimo del siglo VIII fue uno de los primeros intentos de sistematizar las reglas del comercio marítimo. Concepto del derecho mercantil. Es una rama del derecho privado que se encarga de regular las relaciones jurídicas que surgen en el ámbito comercial. En pocas palabras, es el conjunto de normas que rigen las actividades del comerciante y las empresas. Es importante porque facilita el comercio, establece reglas claras y seguras para las transacciones comerciales, protege a los comerciantes, garantiza la igualdad de oportunidades y la resolución de conflictos, impulsa el desarrollo económico, fomenta la inversión y a la innovación. Sus características: autonomía, tiene sus propias normas y principios distintos al derecho civil. Especialización, se enfoca en regular las relaciones comerciales de manera específica. Dinamismo, se adapta constantemente a los cambios económicos y tecnológicos. Fuentes del derecho mercantil y su clasificación. Las fuentes del derecho mercantil son elementos que originan las normas que regulan las relaciones comerciales. Estas fuentes se clasifican en fuentes formales, que es la ley, conjunto de normas escritas que regulan las relaciones comerciales, y se dividen en Código de Comercio, que es el cuerpo legal fundamental que contiene las disposiciones generales del derecho mercantil. Leyes especiales regulan sectores específicos como el comercio electrónico, seguros, transportes, etc. Jurisprudencia, conjunto de sentencias a los tribunales que interpretan y aplican normas jurídicas a casos concretos, creando procedentes. Principios generales del derecho son ideas fundamentales que inspiran el ordenamiento jurídico y sirven para resolver lagunas legales. Fuentes materiales, realidad económica. Las necesidades y evolución del comercio influyen en la creación y modificación de las normas mercantiles. Intereses sociales. La protección de los consumidores y la competencia legal son factores que moldean el derecho mercantil. La doctrina. Las opiniones de estos expertos en el derecho mercantil influyen en la interpretación y aplicación de las normas. Código de Comercio, artículo 6. Los seguros de las cosas que no son objeto o establecimiento de comercio y los seguros de vida son actos mercantiles por parte del asegurador solamente. La cuenta corriente y el cheque no son actos de comercio por parte de las personas no comerciantes a menos que procedan de causa mercantil. Artículo 7. La nación, los estados, los distritos y los municipios no pueden asumir la cualidad de comerciantes, pero pueden ejecutar actos de comercio y en cuanto a estos actos quedan sujetas a las leyes mercantiles. Artículo 8. En los casos en el que no estén especialmente resueltos por este código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. Artículo 9. Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley. Cuando los hechos que constituyen son uniformes públicos generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo, que aprecian prudencialmente a los jueces del comercio. Código Civil, artículo 3. La ley no tiene efecto retroactivo. Artículo 4. A la ley debe atribuirse el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras según la conexión entre ellas y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si hubiera todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. El artículo 5. La renuncia de las leyes en general no surte efecto. Relación del derecho mercantil con otras ciencias. El derecho mercantil al regular las actividades comerciales se encuentra estrechamente vinculado con diversas disciplinas que aportan elementos esenciales para su comprensión y aplicación. A continuación se detallan algunas de las relaciones más relevantes. La economía. Base legal. La actividad económica es el motor del derecho mercantil. Las normas mercantiles se adaptan a los cambios económicos y buscan fomentar el desarrollo del comercio. Interdependencia. El derecho mercantil regula las relaciones económicas, mientras que la economía proporciona herramientas para analizar los efectos de esas normas en el mercado. Contabilidad. Lenguaje común.
La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Los estados financieros son fundamentales para tomar decisiones comerciales y cumplir con las obligaciones legales. Información financiera. El derecho mercantil establece los requisitos contables que deben cumplir las empresas y la contabilidad proporciona la información necesaria para aplicar esas normas. Fianza. Instrumento financiero. El derecho mercantil regula la emisión y negociación de instrumentos financieros como acciones, bonos y derivados. Mercado de capitales. La regulación financiera es esencial para garantizar la estabilidad del sistema financiero y proteger a los inversores. Derecho civil. Base común. El derecho mercantil es una rama del derecho privado, por lo que comparte muchos principios con el derecho civil. Complementación. Cuando el derecho mercantil no regula una situación, se aplica supletoriamente el derecho civil. Derecho internacional. Comercio internacional. El derecho mercantil internacional regula las relaciones comerciales entre países, incluyendo tratados comerciales, aduanas y transportes internacionales. Globalización. La creciente globalización ha aumentado la importancia del derecho mercantil internacional. Derecho laboral. Relación laboral. El derecho mercantil regula la relación laboral en el ámbito empresarial, especialmente en lo que se refiere a los contratos de trabajo y a la seguridad social de los trabajadores. Otras disciplinas relacionadas. Derecho tributario. Impuestos y tasas aplicables a las actividades comerciales. Derecho administrativo. Regulación estatal de las actividades comerciales. Informática. Comercio electrónico. Protección de datos y contratos digitales. Acto de comercio. Es toda aquella actividad realizada por una persona considerada como comerciante y que está regulada por el derecho mercantil. Actos que no son considerados actos de comercios. Actos de carácter personal, donaciones entre particulares, contratos de arrendamiento de vivienda y sucesiones hereditarias. Actos agrícolas, cultivo de la tierra, cría de ganado, explotación forestal. Concepto de comerciante. Es una figura central en el derecho mercantil. Se trata de una persona física o jurídica que de manera habitual y profesional se dedica a realizar actos de comercio, es decir, aquellos individuos que mediante la compra y venta de bienes o servicios buscan obtener un beneficio económico. Características del comerciante. Profesionalidad. El comercio debe ser su ocupación principal y no una actividad ocasional. Inscripción en el registro mercantil. En muchos países la inscripción en el registro mercantil es obligatoria para los comerciantes. Sujeción al derecho mercantil. Los comerciantes están sujetos a un régimen jurídico especial, más riguroso que el que aplica a las personas que realizan actos civiles. La capacidad. Concepto de importancia. La capacidad en el ámbito jurídico se refiere a la aptitud legal de una persona para ejercer sus derechos y contraer obligaciones. En otras palabras, es la habilitación que tiene un individuo para participar válidamente en el tráfico jurídico. Es importante porque protege a los inocentes. Las personas que no tienen la capacidad plena de ejercer sus derechos, como los menores de edad o los incapaces por razones de salud, necesitan protección legal. El menor en el ejercicio del comercio. Generalmente los menores de edad no tienen la capacidad legal para ejercer el comercio. Esto se debe a que se considera que no poseen la madurez necesaria para tomar decisiones económicas complejas y asumir las responsabilidades inherentes a la actividad comercial. A pesar de estas restricciones generales, existen algunas excepciones en diversos sistemas jurídicos que permiten a los menores ejercer el comercio bajo ciertas condiciones, como son la emancipación, autorización judicial y ejercicio de una profesión. Requisitos para que un menor de edad pueda ejercer el comercio. Cuando se permite a un menor de edad ejercer el comercio, generalmente se establecen ciertos requisitos. Autorización judicial. En la mayoría de los casos se requiere la autorización judicial previa. Representación legal. El menor debe estar representado por un tutor o curador que lo asesore en sus decisiones comerciales. Limitación de la capacidad. La capacidad del menor debe estar limitada por ciertos actos o un determinado monto. Los cónyuges en el ejercicio del comercio. El ejercicio del comercio por parte de los cónyuges es un tema que involucra aspectos legales, económicos y personales. Es fundamental conocer las leyes aplicables y, en caso de dudas, consultar a un abogado para tomar decisiones informadas y proteger los intereses de todos los involucrados. ¿Cómo queda comprometido el patrimonio personal y de la comunidad conyugal?
El ejercicio del comercio por parte de uno o de ambos cónyuges puede tener un impacto significativo en el patrimonio personal y en la comunidad conyugal. La forma en la que se ve afectado este patrimonio dependerá de gran medida del régimen económico patrimonial que hayan elegido los cónyuges. El incapaz y el entredicho en el comercio. Incapaz. La incapacidad es una condición legal que priva a una persona de la capacidad de ejercer ciertos derechos, entre ellos el realizar actos jurídicos. Esta condición puede ser declarada por un juez debido a una enfermedad mental o a una discapacidad intelectual que impida a la persona comprender las consecuencias de sus actos. Entredicho. El entredicho es una figura jurídica similar a la incapacidad, pero con matices propios. Generalmente se aplica en personas que, aunque no estén completamente incapacitadas, presentan alteraciones en su capacidad de juicio que les impiden administrar adecuadamente sus bienes. El comerciante inhabilitado es una medida legal que restringe o prohíbe a una persona el ejercicio del comercio. Esta sanción se aplica cuando un individuo ha incurrido en determinadas conductas que atentan contra la buena fe comercial, la lealtad o la probidad en los negocios. Domicilio, concepto, características e importancia. Es un concepto jurídico que define a una persona física o jurídica tiene su residencia habitual y el cual se le considera establecida a efectos legales. Características, unilateralidad. El domicilio es un atributo individual, es decir, cada persona tiene su propio domicilio. Variabilidad. El domicilio puede cambiar a lo largo del tiempo, ya sea por voluntad propia o por imperativo legal. Pluralidad. Una persona puede tener varios domicilios a la vez, aunque solo uno de ellos será considerado el domicilio general a efectos. Importancia. El domicilio tiene gran importancia en el ámbito jurídico, ya que sirve para determinar la competencia judicial, fijar el lugar de cumplimiento de las obligaciones, efectuar notificaciones, aplicar la ley aplicable, identificar el lugar de residencia fiscal. La nacionalidad, concepto de importancia. Es un vínculo jurídico que une a una persona con un estado determinado. Importancia. La nacionalidad tiene gran importancia tanto como para el individuo como para el Estado. Significa derechos y deberes, identidad y protección. Formas de adquirir la nacionalidad. Por nacimiento. Son venezolanos por nacimiento todas las personas nacidas en el territorio venezolano, independientemente de la nacionalidad de sus padres. Por naturalización. Es el proceso mediante el cual una persona extranjera adquiere la nacionalidad. Los requisitos para la naturalización pueden variar según el caso, pero generalmente incluyen residencia venezolana, renuncia de nacionalidad de origen, declaración de voluntad y cumplimiento de otros requisitos.